Probablemente, el nombre de Gengis Khan no necesite presentación. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Un bárbaro que trajo consigo el caos y la destrucción, o un estratega brillante que transformó el curso de la historia mundial? En este relato, analizaremos paso a paso los momentos clave de su vida, desde su infancia hasta sus últimos días. Descubrirás cómo un niño llamado Temujin se convirtió en un paria sin familia, sin apoyo ni protección. Cómo logró unificar las tribus mongolas, enfrentadas entre sí durante siglos, y cómo formó un ejército tan poderoso que en poco tiempo sometió a China, Asia Central, Persia e incluso alcanzó el Cáucaso. También exploraremos los misterios que rodearon sus últimos años de vida y el enigma de su tumba desaparecida, un secreto que permanece sin resolver hasta nuestros días. Este relato no se limita a narrar conquistas, batallas y campañas militares. También muestra cómo una sola persona fue capaz de cambiar el destino de medio mundo. Invitamos a nuestros espectadores a dejar sus sugerencias para futuros episodios en los comentarios y a suscribirse al canal Historias para Dormir, donde publicamos nuevos contenidos cada día. En las vastas llanuras de Mongolia, entre colinas serpenteantes, ríos interminables y vientos que nunca cesan, nació en el año 1162 un niño llamado Temujin, una figura destinada a dejar una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su padre, Yesugei Baatar, pertenecía al clan Borjigin, una rama del pueblo mongol Khiat. Según la tradición, los Borjigin descendían del legendario Bodonchar, a su vez, descendiente del lobo azul y la cierva gris, los míticos ancestros de todos los mongoles. Yesugei era respetado por su valentía y habilidades en el combate, aunque no poseía autoridad absoluta. En aquel entonces, las tierras mongolas estaban profundamente divididas. Numerosas tribus y clanes, como los Taichiut, tártaros, merquitas, naimanos, entre otros, formaban y rompían alianzas con rapidez. Entre ellos eran frecuentes los enfrentamientos por pastos, ganado e influencia política. La madre de Temujin, Oelun, provenía de la tribu Olkonut, un subgrupo de los merquitas. Según cuentan las crónicas, Oelun fue raptada por el propio Yesugei. Cuando ella viajaba con su primer esposo en una caravana, Yesugei emboscó al grupo, mató al marido y se llevó a la joven mujer para convertirla en su esposa principal. Este tipo de secuestro, aunque brutal para los ojos actuales, era una práctica común dentro del estilo de vida nómada de la época. Yesugei dio a su hijo el nombre Temujin, en honor a un guerrero tártaro capturado durante una de sus incursiones, a quien él mismo había matado. El nombre pretendía evocar fuerza y victoria. Sin embargo, pronto el destino pondría a prueba a la familia con dureza. Cuando Temujin tenía 9 años, su padre emprendió un viaje hacia el clan de los Jongirad, con el fin de negociar su compromiso con una joven llamada Borte. Los Jongirad eran una de las tribus más poderosas e influyentes, por lo que establecer un lazo con ellos representaba una jugada estratégica para fortalecer la posición de las Borjigin. Según la costumbre, el niño debía quedarse a vivir con la familia de su futura esposa para acostumbrarse a su entorno y cultura. Mientras Temujin permanecía con los Jongirad, su padre fue envenenado durante una escala con los tártaros, enemigos históricos de su clan. Yesugei había ocultado su identidad, pero fue reconocido. En venganza por antiguos conflictos, los tártaros adulteraron su comida. Gravemente enfermo, logró regresar a su campamento, donde falleció poco después. La muerte de Yesugei supuso una tragedia para su familia. En una sociedad donde la supervivencia dependía del poder del patriarca guerrero, quedarse sin jefe de clan equivalía a perder toda protección. Los aliados que antes seguían a Yesugei abandonaron a su viuda e hijos, se llevaron el ganado y los dejaron solos en las estepas. Oelun mostró entonces una fortaleza admirable. Reunió a sus hijos y los condujo a un lugar más protegido, donde pudieran hallar lo mínimo para sobrevivir. Construyeron refugios con ramas, pescaban, recolectaban raíces y bayas, cazaban ardillas, aves y animales pequeños. De vez en cuando atrapaban una liebre o un corzo, pero su dieta se basaba en plantas silvestres y los escasos peces que lograban capturar. La estepa era cruel con los que quedaban desamparados. Sufrieron múltiples saqueos, especialmente por parte de los Taichiud, quienes en otro tiempo habían sido aliados de Yesugei.
No solo les negaron ayuda, sino que los despreciaron por haber caído en desgracia. En medio de esas duras condiciones creció Temujin. Aprendió desde muy joven que la supervivencia dependía exclusivamente de la fuerza personal, del ingenio y de la capacidad para ganarse aliados. Su carácter se forjó en la necesidad. Mostraba decisión, no toleraba las injusticias y defendía con firmeza a los suyos. Uno de los episodios más conocidos de su infancia fue el conflicto con su hermanastro Vector, hijo de Yasuhei con una de sus esposas menores. Tras la muerte del padre, Vector, por ser mayor, pretendió imponer su autoridad, acaparando los mejores recursos, lo que generó tensiones con sus hermanos. Finalmente, Temujin y su hermano Khazar lo emboscaron y lo mataron con flechas. Desde el punto de vista de las normas esteparias, aquel acto era ambiguo. Aunque se trataba de una traición familiar, también podía verse como una defensa legítima frente a un abuso injusto. Hoelun los reprendió con severidad, pero terminó aceptándolos nuevamente, comprendiendo que aquella acción había sido clave para mantener la unidad del grupo. A partir de ese momento, Temujin asumió el papel de líder familiar. Tomaba decisiones sobre las rutas de migración, la caza, la búsqueda de pastos y la defensa frente a ataques. Pero estar aislados en la estepa seguía siendo extremadamente peligroso. En una ocasión, los Taichiud atacaron su campamento, capturaron a Temujin y lo llevaron como prisionero. Le colocaron grilletes de madera en el cuello y las muñecas, llamados yermo, que le impedían moverse con libertad y hacían imposible escapar. Pasó varios meses en cautiverio, realizando tareas humillantes y agotadoras. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Un pastor pobre llamado Sarkhan Shira simpatizó con él. Una noche, mientras los guardias dormían, Sarkhan Shira lo liberó, lo escondió entre montones de lana y paja y al amanecer le indicó una ruta segura para huir. Años después, cuando Temujin se convirtió en Khan, no olvidó ese acto de valor. Recompensó generosamente a Sarkhan Shira y a sus descendientes con tierras, privilegios y libertad. Tras su fuga, Temujin comprendió una verdad simple y brutal. Su familia era demasiado pequeña y vulnerable como para sobrevivir sola en las duras y agitadas estepas, donde el poder pertenecía a quienes lograban reunir al mayor número posible de guerreros dispuestos a luchar y morir por su líder. Tenía una sola opción: construir una base sólida, tejer alianzas, obtener victorias. Su primer paso fue regresar al clan de los Kongirad, donde vivía su prometida Berthe. Esta unión no solo era una promesa hecha por su padre Yasuhei, sino también un movimiento estratégico para consolidar su posición en la jerarquía tribal. La familia de Berthe lo recibió con respeto, y pronto se celebró el matrimonio. Esta unión no solo fortaleció sus vínculos políticos, sino que cimentó una relación personal profunda y duradera. Berthe se convirtió no solo en su esposa, sino en su compañera de vida y aliada en cada paso de su ascenso. Una mujer de gran inteligencia y notable coraje. Pero casi de inmediato un suceso amenazó con destruir todo lo que había logrado. Los Merquitas, el pueblo del que Yasuhei había secuestrado a Hoelun, decidieron vengar aquella afrenta de antaño. Atacaron por sorpresa el campamento de Temujin, lo saquearon, robaron el ganado y capturaron a Berthe, llevándosela como prisionera. Aquello fue una prueba de fuego para el joven líder. Sabía que solo no tenía ninguna posibilidad de recuperar a su esposa. Por ello, buscó el apoyo de dos aliados influyentes: Togrul, Khan de los Keraitas, un viejo amigo de su padre, y Jamuka, su compañero de infancia. Con Togrul lo unía una especie de relación familiar no escrita. En su juventud, Yasuhei había ayudado a Togrul a recuperar el control de su clan, y desde entonces sus casas mantenían vínculos estrechos. Al conocer la petición de Temujin, Togrul accedió a apoyarlo, tanto por lealtad a la memoria de Yasuhei como por interés propio. Vencer a los merquitas era también ventajoso para los keraitas. Por su parte, Jamuka, con quien Temujin compartió muchas aventuras infantiles, cacerías y juegos de la estepa, también aceptó unirse. El ejército combinado marchó hacia el territorio merquita. Las fuerzas eran considerables: guerreros de los keraitas, hombres de Jamuka y el propio contingente de Temujin, al que se habían sumado combatientes sin clan, pastores sin tierra y jóvenes en busca de un futuro distinto. La batalla fue breve y contundente.
Los merquitas fueron derrotados, sus campamentos destruidos y los prisioneros liberados. Borte fue rescatada sana y salva. Poco después dio a luz a su primer hijo, Jochi. Pero dado que había pasado varios meses en cautiverio, comenzaron a circular rumores sobre su paternidad. Temujin, sin embargo, lo reconoció públicamente como suyo, evitando así cualquier división dentro de su familia. Esta victoria marcó un antes y un después. Temujin dejó de ser visto como un paria o un huérfano y empezó a ser considerado como un líder capaz de tejer alianzas, conseguir resultados y, sobre todo, proteger a los suyos. Muchos empezaron a acercarse a él, jóvenes sin apellido, guerreros marginados, hijos menores de familias nobles, todos aquellos que no encontraban su lugar en el viejo orden tribal. Pero también comenzaron a surgir las primeras tensiones con Jamuka. Aunque seguían llamándose Anda, hermanos de sangre, sus visiones sobre el futuro diferían cada vez más. Jamuka representaba la tradición. El poder debía estar en manos de la nobleza hereditaria, y el linaje era más importante que el talento. Temujin, en cambio, promovía un nuevo modelo. Asignaba puestos según méritos, valentía y fidelidad. Esta idea rápidamente captó el interés de los desfavorecidos por el sistema tradicional. Fue en ese momento cuando Temujin convocó su primer Kurultai, una asamblea de sus seguidores donde fue proclamado Khan, no de todos los mongoles, pero sí de aquellos que aceptaban su liderazgo. No era aún una proclamación imperial, sino un acto simbólico que consolidaba su autoridad sobre un número creciente de clanes. En esa reunión, estableció la estructura decimal del ejército, grupos de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, cada uno bajo el mando de líderes elegidos por capacidad, no por sangre. Mientras tanto, continuaba tejiendo alianzas. Los lazos con los keraitas se reforzaban, se firmó la paz con algunos grupos tártaros, y se iniciaron contactos con los uigures, un pueblo alfabetizado y con tradición administrativa, cuya ayuda sería clave más adelante. No obstante, no todos estaban dispuestos a aceptar el nuevo orden. Especialmente hostiles eran los Taichud, una familia poderosa que despreciaba a Temujin por su humilde origen y consideraba su ascenso como una afrenta al sistema ancestral. Temujin lanzó varias expediciones contra los Taichud. No siempre se trató de batallas abiertas, en muchos casos fueron incursiones rápidas, con el objetivo de debilitar su economía, liberar prisioneros y robar ganado. Cada golpe aumentaba su prestigio. Más clanes se unían a él, cansados de los abusos de la aristocracia tradicional. Paralelamente, las relaciones con Jamuka se tornaban más tensas. Aunque en público mantenían las formas, en privado, la rivalidad era evidente. Jamuka observaba con preocupación cómo Temujin ganaba popularidad entre los marginados. Huérfanos, esclavos liberados, hijos menores, campesinos pobres, todos ellos veían en su liderazgo una esperanza. Durante esta etapa, la alianza con Togrul también se fortaleció. Juntos derrotaron a los tártaros en la batalla del río Onón, una victoria que marcó el inicio del dominio real de Temujin en la estepa. Tras esa campaña, Togrul lo reconoció formalmente como Khan, dándole legitimidad entre los pueblos nómadas. Pero este gesto provocó el recelo de muchos aristócratas tradicionales que no podían aceptar que un huérfano sin apellido ahora fuese tratado como igual por los grandes jefes. Aunque en apariencia la paz se mantenía, las diferencias entre Temujin y Jamuka ya eran irreconciliables. Sus visiones del mundo, del poder, de la justicia, eran incompatibles. Mientras los enemigos externos seguían presentes, la tensión interna crecía día tras día. Así finalizó la primera etapa del ascenso de Temujin, la del niño desterrado que no solo sobrevivió, sino que construyó una red de alianzas, una estructura militar y una base social que desafiaba el viejo orden. A comienzos de la década de 1180, ya era evidente que la tregua entre los dos líderes más poderosos de la estepa mongola, Temujin y Jamuka, se mantenía únicamente por los lazos del pasado. Pero día tras día, esa vieja amistad se transformaba en una competencia feroz, donde poco quedaba del afecto juvenil y todo giraba en torno a la lucha por el poder, el control de las tribus y el derecho a decidir el destino de Mongolia. El conflicto no era simplemente personal,
detrás de cada uno se alzaban dos mundos completamente distintos. Yamuka representaba a la vieja nobleza tribal, aferrada a la jerarquía de linajes y a las costumbres ancestrales que daban prioridad al nacimiento sobre el mérito. Temujin, en cambio, se erigía como el líder de los marginados. Aquellos sin sangre noble, los hijos menores, los huérfanos, los esclavos liberados y los guerreros que jamás habrían soñado con ascender en el antiguo sistema. Para todos ellos, el orden propuesto por Temujin, basado en el valor, la fidelidad y la capacidad, era la única oportunidad de cambiar su destino. La ruptura definitiva llegó cuando Yamuka fue proclamado Gurkhan, soberano supremo, en un Kurultai reunido por los clanes tradicionales. Este acto dejaba claro que la élite tribal no estaba dispuesta a aceptar el ascenso de Temujin ni sus reformas. Aunque Temujin aún asistió a esa asamblea, su respuesta fue inmediata. Reunió a sus aliados, organizó un Kurultai paralelo y también se declaró Khan, pero no de todos los mongoles, sino de quienes aceptaban su nueva visión del poder. Durante el año siguiente ambos bandos se prepararon para el inevitable enfrentamiento. Cada clan, cada tribu, tuvo que escoger un bando. La mayoría de las familias nobles apoyaron a Yamuka, mientras que Temujin seguía atrayendo a los excluidos del viejo sistema. En el verano, los dos ejércitos estaban listos. El campo de batalla fue la llanura de Dalan Balyut, cerca del nacimiento del río Onon, un terreno familiar para ambos. Se estima que Yamuka contaba con unos 40,000 hombres, mientras que Temujin tenía la mitad, aproximadamente 20,000. El ejército de Temujin ya estaba organizado según el sistema decimal que él mismo había implementado años antes. Decenas, centenas, millares y unidades de 10,000, tumen, aunque en ese momento aún no contaba con tumen completos. Lo más notable era que los guerreros estaban mezclados, sin importar el clan del que provenían. Cada uno sabía que su comandante había sido elegido por méritos, no por parentesco. En contraste, el ejército de Yamuka conservaba la estructura tradicional. Cada familia noble aportaba sus propias tropas, comandadas por sus líderes, y aunque él había sido coronado Gurkhan, en realidad su control sobre los clanes era limitado. En la batalla, cada contingente actuaba con relativa independencia. La lucha comenzó temprano por la mañana. Temujin intentó aplicar su táctica favorita: movimientos rápidos de caballería ligera, lluvia de flechas desde la distancia, ataques por los flancos y maniobras de distracción para desorganizar al enemigo. Tras estos movimientos, seguían las unidades principales, compuestas por jinetes pesados armados con lanzas y sables, que avanzaban en formación cerrada. Durante las primeras horas, sus tropas avanzaron con gran disciplina y coordinación. Varios grupos de Jamuja fueron derrotados o dispersados. Parecía que la victoria podía lograrse a pesar de la inferioridad numérica. Sin embargo, la ventaja numérica de Jamuja empezó a notarse. Introdujo unidades de reserva que rodearon los flancos de Temujin y atacaron desde los costados. El orden de batalla se rompió. Algunos destacamentos comenzaron a retirarse y el desorden se propagó como una cadena. Al mediodía, la balanza se había inclinado por completo. El ejército de Temujin estaba desorganizado. Muchos murieron en el campo, otros huyeron al bosque en busca de refugio. Él, junto con sus hombres más cercanos, intentó esconderse en las montañas, pero fue capturado días después. Lo que siguió fue una muestra cruda de la brutalidad de las guerras en la estepa. Jamuja ordenó la ejecución de 70 de los comandantes de Temujin. Según las crónicas, fueron hervidos vivos, una forma de castigo que buscaba infundir terror. No era solo una muerte, era un mensaje a todos los que pensaban desafiar el orden tradicional. Curiosamente, Jamuja no ejecutó a Temujin. Las razones son debatidas. Tal vez quedaban rastros de su antigua hermandad, o tal vez fue un gesto calculado para mostrar magnanimidad, pensando que su enemigo estaba completamente acabado. Pero Temujin no estaba vencido. Tras pasar semanas prisionero, fue liberado, probablemente por presión de algunas facciones que desaprobaban la crueldad de Jamuja. Lejos de desaparecer, Temujin regresó con más determinación. Comprendió que la estructura de su ejército seguía siendo débil mientras dependiera, aunque fuera mínimamente, de vínculos familiares. Decidió romper completamente con el modelo tribal. Desde entonces, cada unidad estaría compuesta por hombres mezclados, sin relación de sangre. El mérito sería la única base del mando.
También reforzó la disciplina interna. Estableció castigos severos por deserción, cobardía, robo, desobediencia y apropiación indebida de botín. La justicia sería igual para todos, sin importar origen o estatus. Además, exigió lealtad directa al Khan, no al clan. Cada guerrero debía jurar fidelidad al Estado, no a su familia. Su liderazgo se fundamentaba ahora en un contrato moral: protección a cambio de obediencia, justicia a cambio de servicio. Poco a poco comenzó a reunir fuerzas otra vez. Muchos se sumaban atraídos por un sistema más justo, donde no hacía falta ser hijo de un señor para llegar a comandante. Bastaba con coraje, honradez, esfuerzo y lealtad. Hacia principios de la década de 1190, el ejército de Temujin volvió a ser una potencia respetable. Incluso algunos clanes que antes lo despreciaban empezaron a ver en él una figura inevitable. Una fuerza que no se rendía ni desaparecía. Así terminó una etapa crucial. De una derrota aplastante, surgía un poder nuevo, consolidado no sobre sangre noble, sino sobre principios. El siguiente paso sería el Gran Kurultai, que cambiaría para siempre la historia de Mongolia. A comienzos del siglo XIII, el antiguo orden de la estepa mongola estaba colapsando. Las antiguas estructuras basadas en alianzas tribales, jerarquías de linaje y equilibrios frágiles habían sido sacudidas por décadas de guerras, traiciones y nuevas ideas. Durante más de 20 años, Temujin había ido desmontando pieza por pieza ese sistema. Ahora solo quedaban 3 grandes focos de poder que se le oponían: los kraitas, los tártaros y los naimanos. El resto, los taichud, los merquitas, habían sido ya aniquilados o absorbidos. La primera gran campaña de esta fase final fue contra los kraitas. Durante años, su Khan Togrul había sido aliado y protector de Temujin, pero con el paso del tiempo y el crecimiento de la influencia de su antiguo protegido, Togrul empezó a verlo como una amenaza. El conflicto se volvió inevitable. En 1203, Temujin reunió a sus tropas, ahora más numerosas y disciplinadas que nunca, e incluso atrajo antiguos aliados de Togrul. La batalla fue decisiva. Los keraitas fueron derrotados, Togrul huyó, y poco después fue asesinado por sus propios seguidores, que ya no confiaban en su liderazgo. Los restos del pueblo keraita fueron integrados en el ejército de Temujin, y perdieron toda autonomía. El siguiente paso fue la venganza contra los tártaros. La enemistad con ellos era antigua. Habían envenenado a su padre, Yesugei, cuando Temujin era niño. En 1202, sus ejércitos los vencieron rotundamente. Temujin ordenó entonces una acción drástica. Todos los hombres adultos, todos aquellos que superaban la altura de la rueda de un carro, fueron ejecutados. Las mujeres y los niños fueron repartidos entre sus soldados. No fue solo una venganza personal, sino también una estrategia para infundir terror en cualquier otro grupo que pensara resistirse. El enemigo más formidable aún quedaba: los naimanos. Este pueblo, fuerte y numeroso, dominaba las regiones occidentales de Mongolia. Bajo el mando del Khan Kushlug, contaban con un ejército poderoso y alianzas extensas. En 1204, se produjo el enfrentamiento final. Aunque los naimanos lucharon con determinación, su estructura jerárquica no pudo hacer frente a la organización flexible y eficaz del ejército de Temujin. Kushlug huyó hacia el oeste, y más tarde volvería a aparecer en la historia, pero ya no como líder mongol, sino como figura extranjera en otras tierras. Tras esa victoria, ya no quedaban fuerzas capaces de desafiarlo dentro de Mongolia. Las pocas tribus independientes que quedaban, pronto se rindieron, huyeron, o fueron integradas. La unificación de las tierras mongolas era un hecho. En la primavera de 1206, a orillas del río Onon, se celebró el Gran Kurultai. Fue una asamblea sin precedentes. Acudieron representantes de todos los clanes, de todas las regiones, comandantes, ancianos, aliados e incluso antiguos enemigos ahora reconciliados. El encuentro no era solo una ceremonia, era la fundación oficial de un nuevo estado, de una nueva era. Allí, Temujin fue proclamado con el título de Genghis Khan, que puede interpretarse como soberano universal, o Khan de los océanos, en alusión a la inmensidad de su poder. Su nombre de nacimiento quedó atrás. Desde ese día, era el líder supremo de todos los pueblos de Mongolia. Durante el Kurultai se formalizaron los pilares de su imperio. El sistema decimal del ejército se extendió a toda la población.
Cada comunidad estaba organizada en grupos de 10, 100, 1000 y 10.000. Se estableció una ley suprema, la Gran Yasa, una colección de normas que abarcaban desde la conducta militar hasta el comercio, los castigos por delitos, las herencias, el comportamiento cotidiano y el respeto a la autoridad. Aunque no se escribió en un único documento, todos debían memorizarla y cumplirla. La pena por desobedecerla era la misma para todos, sin importar origen o estatus, la muerte. Uno de los principios clave establecidos fue la tolerancia religiosa. En un mundo donde las guerras de fe eran frecuentes, Gengis Khan declaró que cada persona tenía derecho a creer en lo que quisiera. Chamanes, budistas, musulmanes, cristianos nestorianos, taoístas, todos podían practicar libremente su fe. Además, los líderes religiosos fueron eximidos de pagar impuestos y de servir en el ejército, garantizando su protección y autonomía. El Kurultai también definió la estructura de poder. Los hermanos de Gengis Khan recibieron responsabilidades clave. Hasar comandaba la guardia personal y era responsable de su seguridad. Temuge se encargaba de la logística, los recursos y el orden en los campamentos. Hachun defendía los territorios interiores. Los generales más veteranos, auténticos pilares del poder, fueron nombrados administradores de regiones enteras, con autoridad en cuestiones de reclutamiento, justicia, fiscalidad y defensa. En la sociedad se impuso un orden estricto. En la cima estaba el Khan y su familia. Le seguía la aristocracia de mérito, hombres que habían demostrado su valor y lealtad. Luego venían los soldados, los ganaderos, artesanos y trabajadores. Al final quedaban los esclavos y prisioneros de guerra, aunque incluso ellos podían ascender si demostraban su valía en batalla o servicio. Con la clausura del Gran Kurultai, Gengis Khan dejó de ser simplemente un líder mongol. Se convirtió en el fundador de un imperio que pronto traspasaría las fronteras de las estepas, avanzando sobre China, Asia Central, Persia y Europa. Terminaba la era de unificación. Comenzaba la era de las conquistas. Cuando en 1206 Gengis Khan fue proclamado soberano absoluto de los pueblos mongoles, sabía que su recién formada estructura militar y política no podía mantenerse en paz. La lógica de aquel mundo era clara. Un ejército enorme y móvil necesitaba botín, bastos y nuevas tierras. La unidad forjada a través de la guerra solo podía conservarse si se dirigía hacia el exterior. El primer objetivo natural fue el norte de China, bajo dominio de la dinastía Jin, gobernada por los Jurchen. La dinastía Jin llevaba décadas interfiriendo en los asuntos de la estepa, promoviendo enfrentamientos entre tribus mongolas para mantenerlas divididas. Habían apoyado a los enemigos de Gengis Khan, especialmente a los naimanos y caraítas, con armas, regalos y acuerdos. Para los mongoles, los Jin eran no solo un antiguo poder dominante, sino también un símbolo de humillación. En tiempos pasados, los pueblos de la estepa habían pagado tributo al imperio Jin. Gengis Khan no pensaba permitir que eso volviera a repetirse. Antes de atacar directamente a los Jin, lanzó una campaña preparatoria contra el reino de Xia Occidental, Sichia, gobernado por los Tangut. Este pequeño estado se interponía entre Mongolia y los territorios Jin, y aunque había reconocido formalmente la supremacía mongola años antes, nunca había sido del todo leal. En 1209, tras una serie de asedios a sus fortalezas, los Tangut aceptaron pagar tributo y ofrecer tropas de apoyo. No fueron absorbidos completamente, pero se convirtieron en un estado vasallo. Esto abrió el camino hacia el corazón del imperio Jin. 2 años más tarde, en 1211, comenzó la invasión directa. Gengis Khan reunió el ejército, que según las crónicas oscilaba entre 90.000 y 100.000 hombres. Cruzaron la Gran Muralla por varios puntos, aplastando los destacamentos de frontera con una rapidez que dejó atónito al enemigo. Muchos comandantes chinos locales se rindieron sin combatir, conscientes de que la resistencia significaba una muerte segura. Pero Gengis Khan sabía que esta guerra no sería como las anteriores. No se trataba de derrotar a jefes tribales o tomar campamentos móviles. El imperio Jin poseía ciudades amuralladas,
fortalezas bien abastecidas y una compleja red de defensas. Por eso, desde el principio, incorporó a su ejército ingenieros, artesanos y especialistas de los pueblos conquistados, uigures, tangut y chinos del norte, que conocían las técnicas de asedio, la construcción de catapultas y el uso de explosivos rudimentarios. La campaña comenzó en las provincias de Hebei y Shanxi, al norte de la actual China. Los mongoles avanzaban como una ola, asediaban, cortaban las rutas de suministro, destruían graneros y capturaban ciudades una a una. Entre las más importantes estaban Datong, un nudo estratégico, y Yanjing, la actual Pekín. La estrategia era clara y sin concesiones. Primero se rodeaba la ciudad, aislándola del exterior. Luego, comenzaba el asedio con arietes, torres móviles y catapultas. Si la ciudad se rendía, sus habitantes solían conservar la vida, pero eran obligados a pagar tributo y entregar soldados. Si se resistían, el destino era claro. La ciudad era saqueada, sus habitantes masacrados o esclavizados, y sus muros arrasados. El episodio más emblemático de esta fase fue el asedio de Chengdu, hoy Pekín, capital del Imperio Jin. En 1213, Genghis Khan la rodeó con miles de soldados. Pero la ciudad estaba bien defendida, con provisiones, agua y un gran contingente de tropas. El asedio se prolongó durante meses, y finalmente el emperador Jin, temiendo una destrucción total, ofreció un acuerdo. Pagaría una elevada suma en plata, oro, caballos y bienes. Genghis Khan aceptó, y se retiró parcialmente. Pero el acuerdo duró poco. En 1314, los Jin intentaron reorganizar su defensa y reforzar el sur, moviendo su capital a Kaifeng. Esta maniobra fue percibida como una traición. Genghis Khan regresó con fuerzas aún mayores. Chengdu fue nuevamente sitiada, esta vez sin concesiones. Tras semanas de asedio, los defensores colapsaron. Aunque inicialmente se prometió perdonar a la población, un motín interno hizo que los mongoles tomaran represalias. Se produjo una masacre. Se estima que hasta 50.000 personas fueron asesinadas. Las demás fueron esclavizadas o desplazadas. El emperador Jin trasladó su corte al sur, dejando el norte del país en manos de los mongoles. Aunque el imperio Jin aún existía formalmente, había quedado profundamente debilitado y reducido a una sombra de lo que fue. Durante los siguientes años, las tropas mongolas consolidaron su dominio sobre el norte. Tomaron ciudades clave como Taiyuan, Liaoyang y Pencheng. En una de las acciones más notorias, sitiaron la fortaleza de Tongguan, enclavada entre montañas. Ante la negativa de rendición, Genghis Khan ordenó desviar el curso del río que abastecía la ciudad. Sin agua, los defensores se rindieron pocos días después. Una novedad de esta guerra fue el uso constante de la diplomacia estratégica. Genghis Khan ofrecía acuerdos a las ciudades. Si se rendían y colaboraban, podían conservar cierta autonomía, mantener sus mercados y hasta continuar con parte de su administración. Muchos aceptaban, entendiendo que la alternativa era el exterminio. Para 1217, todo el norte de China estaba bajo control mongol. Pero Genghis Khan no siguió hacia el sur. Sabía que aquellas vastas tierras ya requerían un enorme esfuerzo para mantenerse. Además, en el oeste comenzaban a surgir nuevas amenazas. El imperio Karakitai se tambaleaba, y los comerciantes informaban de tensiones crecientes en Asia Central. El balance de la guerra fue claro. Los mongoles no solo dominaron por primera vez un territorio sedentario y urbano, sino que aprendieron a conquistar fortalezas, usar tecnología china, organizar el gobierno de ciudades y emplear administradores locales. El norte de China se convirtió en una fuente esencial de recursos para las futuras campañas, mientras el ejército mongol se transformaba en una fuerza aún más temida. Ya no solo nómadas guerreros de la estepa, sino conquistadores capaces de derribar imperios consolidados. Tras someter el norte de China, Genghis Khan volvió su mirada hacia el oeste. La estepa estaba unificada, las ciudades conquistadas suministraban tributo, y su ejército era más fuerte y experimentado que nunca. Pero la estructura de su imperio, sustentada en una maquinaria militar activa, requería movimiento, conquista, expansión,
Al oeste, más allá de los desiertos y montañas, comenzaba otro mundo. La región de los grandes carabazares, las rutas comerciales de la seda y los estados musulmanes de Asia Central. Un mundo rico, complejo y vulnerable. El primer paso fue intervenir en el imperio Kara-Kitai, un estado que había surgido tras la caída de la dinastía Liao en China y que ahora dominaba una vasta franja que iba desde el actual Xinjiang hasta el valle del río Ili. Aunque formalmente era un estado budista gobernado por descendientes de los Kitán, la mayoría de su población era musulmana. Durante décadas había ejercido presión sobre los pueblos turcos y persas de la región, cobrando tributos y manteniendo una hegemonía inestable. La oportunidad de intervenir vino de la mano de un viejo conocido, Kuchluj, un príncipe naimán que, tras la derrota de su pueblo, había huido hacia el oeste. Acogido por el Gurkán, emperador del Kara-Kitai, se casó con su hija y pronto se apoderó del poder. Una vez en el trono, inició una política brutal de represión contra los musulmanes. Cerró mezquitas, prohibió los rezos, impuso el budismo y castigó con dureza a los que desobedecían. Aquello provocó una oleada de rebeliones. Gengis Khan no desaprovechó la ocasión. En 1218, envió un contingente bajo el mando del general Gebe, uno de sus estrategas más hábiles. Las tropas cruzaron las montañas y descendieron por el valle del Ili. Por donde pasaban, los pueblos musulmanes se rendían y daban la bienvenida a los mongoles como libertadores. No por afecto, sino porque preferían un nuevo poder que, al menos, respetaba su fe. Kuchluj intentó huir hacia las regiones montañosas del Pamir, pero fue capturado y ejecutado. Con su muerte, el imperio Kara-Kitai desapareció como entidad política. Sus territorios fueron incorporados al sistema mongol, aunque sin una anexión formal. Gengis Khan permitió que las élites locales mantuvieron ciertos privilegios a cambio de lealtad. Restauró el culto musulmán y nombró administradores locales bajo supervisión directa de sus oficiales. Esta campaña fue un punto de inflexión. Por primera vez, los mongoles se adentraban en un mundo completamente distinto, urbano, islámico, sofisticado. Y fue también la antesala de un conflicto aún mayor, la guerra contra el imperio de Corasmia. Corasmia, o el Jorasmio, en ese momento, era una de las potencias más ricas y extensas del mundo musulmán. Su territorio se extendía desde las orillas del Mar Caspio hasta las montañas del actual Afganistán, incluyendo ciudades prósperas como Samarcanda, Bujara, Merv, Nishapur. Era un estado con una sólida administración, un sistema fiscal eficaz, poderosos ejércitos y, sobre todo, rutas comerciales que generaban grandes riquezas. Gobernado por el Shah Alá Adil Mohamed, parecía estar en la cúspide de su poder. Inicialmente, Gengis Khan no tenía intención de entrar en guerra con Corasmia. Por el contrario, buscaba relaciones diplomáticas y comerciales. Envió una gran caravana con mercancías valiosas, sedas, pieles, metales y caballos, con la intención de abrir una ruta de comercio estable entre el mundo mongol y los estados musulmanes. Pero la caravana nunca llegó a su destino. Fue interceptada en la ciudad fronteriza de Otrar, por orden del gobernador local, Inalchuk. Este acusó a los comerciantes mongoles de ser espías, confiscó sus bienes y ejecutó a sus miembros. Las razones de su acto aún se debaten. Tal vez fue simple codicia, tal vez miedo al poder mongol o desconfianza hacia sus intenciones. El Shah no solo no castigó a Inalchuk, sino que respaldó su acción. Gengis Khan, aún deseando evitar una guerra total, envió 3 embajadores directamente al Shah para exigir justicia y la restitución de los bienes. La respuesta fue un insulto sin precedentes. Uno de los embajadores fue decapitado, y los otros 2 mutilados, con marcas de hierro candente en la frente. Una humillación imperdonable según las costumbres de la estepa. Ese acto selló el destino del imperio de Corasmia. Gengis Khan convocó a su consejo de guerra y ordenó una campaña sin restricciones. Según las crónicas, reunió un ejército de más de 200.000 hombres, dividido en varios cuerpos de élite. La estrategia sería algo nunca visto.
Un ataque desde múltiples frentes, por el norte, por el sur, por el desierto y por las montañas, para paralizar la respuesta del enemigo. Así comenzaba una de las campañas más devastadoras de toda la Edad Media. Una guerra que no solo destruiría un imperio, sino que marcaría la entrada definitiva de los mongoles en el corazón del mundo islámico. Cuando el ejército mongol cruzó las fronteras del imperio de Corasmia a finales de 1219, no lo hizo como una simple fuerza invasora. Era una máquina de guerra perfectamente calibrada, con una logística implacable y una voluntad de hierro. Las tierras que se extendían desde el Sir Daria hasta el mar Caspio, con sus ciudades amuralladas, zocos bulliciosos, madrazas antiguas y palacios relucientes, estaban a punto de enfrentar una tormenta de una intensidad jamás vista. La primera víctima fue Otrar, la ciudad donde todo había comenzado. El gobernador Inalchuk, autor de la masacre de los comerciantes mongoles, se atrincheró tras sus poderosas murallas preparado para resistir. La ciudad estaba bien fortificada y abastecida. Su población confiaba en que, al menos, podrían soportar un largo asedio. Los mongoles rodearon Otrar y comenzaron el ataque. Durante 5 meses lanzaron todo su arsenal: catapultas, torres de asedio, zapadores que socavaban los cimientos, flechas incendiarias. Finalmente, una parte del muro cedió. Las tropas irrumpieron en la ciudad, que fue tomada calle por calle. Inalchuk se refugió en la ciudadela, donde resistió varias semanas más antes de ser capturado. La leyenda dice que Gengis Khan ordenó ejecutarlo vertiéndole plata fundida en los ojos y oídos, un castigo simbólico por su codicia y traición. Aunque el hecho pueda ser más mito que realidad, refleja el espíritu de venganza que guiaba aquella campaña. Dividido el ejército, Gengis Khan marchó hacia las joyas del imperio, Bujará y Samarcanda, centros no solo de comercio, sino también del saber islámico y la arquitectura más refinada de Asia Central. Bujará fue la primera en caer. La guarnición, creyendo erróneamente que podría detener a los mongoles en campo abierto, salió de las murallas y fue aniquilada. Sin defensa, la ciudad abrió las puertas. Gengis Khan entró a caballo en la gran mezquita. Se subió al púlpito y, según relatan los cronistas persas, pronunció una frase memorable: «Yo soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo». A los habitantes se les impuso un tributo. Muchos artesanos fueron seleccionados y enviados a Mongolia, donde sus habilidades serían aprovechadas. El resto sufrió saqueos, esclavitud o muerte. La ciudad, aunque no completamente destruida, quedó profundamente marcada. Poco después, el ejército llegó a Samarcanda, capital de Corasmia. Aquí la resistencia fue mayor: más de 40.000 soldados, elefantes de guerra, mercenarios extranjeros, incluso arqueros indios defendían la ciudad. Pero el ejército mongol era ya un experto en asedios. Cortaron el suministro, destruyeron los acueductos, aislaron los barrios. Dentro el caos crecía. Algunos soldados desertaban, otros intentaban negociar en secreto. Finalmente, tras varios días de combate intenso, Samarcanda cayó. La matanza fue extensa. Miles fueron ejecutados, otros vendidos como esclavos. Como en Bujará, los artesanos y especialistas fueron salvados y reubicados en diferentes partes del imperio. Fue una señal clara: el talento era valioso, la vida común prescindible. El Shah, Alad Eddin Mohammed, había huido antes de la llegada de los mongoles, abandonando su capital. Cruzó el desierto, intentó reagruparse en Nishapur y luego en las costas del Caspio. Enfermo y derrotado, murió poco después en una isla del mar Caspio, solo y sin poder. Pero los mongoles no detuvieron su avance. Se dirigieron al sur, hacia las regiones de Jorasán y el actual Irán. Merv,
una ciudad famosa por su riqueza y sus jardines, fue asediada. Cuando cayó, se estima que entre 100.000 y 500.000 personas fueron ejecutadas. Según las fuentes, aunque estas cifras puedan estar exageradas, el hecho es que la matanza fue sistemática. Nishapur sufrió un destino similar. Allí, según las crónicas, el hijo de Gengis Khan, Tolui, ordenó la ejecución de toda la población como represalia por la muerte de un familiar en la fase anterior del asedio. El último gran bastión fue Urgench, una ciudad situada en la desembocadura del Amur Darya, rica y densamente poblada. Urgench resistió con fiereza. Su red de canales, sus mercados fortificados y su población orgullosa convirtieron el sitio en un desafío para los mongoles. Algunos generales mongoles incluso propusieron salvar la ciudad, dadas sus riquezas. Pero Gengis Khan no aceptó la duda. Cuando las murallas cedieron, ordenó una masacre completa. El lugar fue arrasado casi hasta los cimientos. Con Urgench destruida, la resistencia corásmia se extinguió. Las fuerzas mongolas avanzaron aún más, ocupando Herat y otras ciudades afganas. El patrón se repetía. Resistencia significaba aniquilación. Rendición ofrecía alguna esperanza de sobrevivir. En esta campaña, los mongoles no solo destruyeron un imperio, también aprendieron a gobernar las ciudades, a manejar sistemas fiscales musulmanes, a aprovechar las rutas comerciales y a administrar regiones densamente pobladas. Cuando la mayoría de las tropas comenzaron su regreso hacia Mongolia, una parte del ejército, bajo el mando de los generales Yeve y Subotai, recibió una nueva orden: explorar las tierras aún más al oeste. Así comenzó la legendaria incursión hacia el Cáucaso y el este de Europa. Pero eso ya pertenecía al siguiente capítulo. Mientras Gengis Khan consolidaba el dominio sobre Asia Central, dos de sus más brillantes generales, Yeve y Subotai, recibieron una misión que iba mucho más allá de una simple campaña militar: explorar los límites del mundo conocido hacia el oeste. No era aún una conquista formal, sino una expedición de reconocimiento armada destinada a mapear rutas, evaluar reinos, y, si se daba el caso, castigar a quienes hubieran apoyado a los enemigos del Khan. El punto de partida fue la región del actual Afganistán. Desde allí, las tropas cruzaron los desiertos de Jorasán, se adentraron en las tierras persas y, tras franquear los pasos montañosos del Hindu Kush y del Pamir, llegaron a las tierras del imperio de los georgianos. Esta región, cristiana y fuertemente fortificada, era conocida por su comercio con Bizancio y por sus reyes aguerridos. Sin embargo, el ataque mongol fue fulminante. En una serie de escaramuzas, las fuerzas georgianas fueron derrotadas. Varias fortalezas cayeron, y los mongoles se abrieron paso hacia el mar Caspio. Fue allí donde comenzó la fase más audaz de la expedición. Una incursión profunda en las tierras de los pueblos túrquicos del Cáucaso, como los alanos, los circasianos y los lesguinos. Estos pueblos intentaron unirse contra los invasores, pero la táctica mongola de sembrar la discordia entre aliados fue letal. Primero se ofrecieron alianzas falsas a unos y amenazas a otros. Luego, uno tras otro, los coaligados fueron vencidos por separado. Los mongoles también establecieron contacto, y pronto conflicto, con los cumanos o kipchaks, un pueblo nómada túrquico que dominaba las estepas del norte del Mar Negro. Muchos de estos cumanos habían sido aliados o vasallos de los corasmíos, y ahora buscaban refugio entre los principados eslavos de la Rus. Fue así como la guerra llegó por primera vez a las puertas de Europa Oriental. Los cumanos convencieron al Principado de Kiev y a otros señores rusos, como los de Galicia, Chernigov y Suzdal, de formar una coalición para enfrentar a los mongoles. Se reunieron unos 80.000 hombres según fuentes, aunque probablemente fueran menos. Esta alianza marchó hacia el este, cruzando ríos y estepas en busca del enemigo. Los mongoles, como era su costumbre, fingieron retirada. Replegaron sus tropas durante días, lo que alentó a los rusos y cumanos a perseguirlos. Pero todo era una trampa. En el río Kalka, en el año 1223, los rusos fueron emboscados. El terreno abierto favorecía la movilidad mongola.
La caballería ligera rodeó los flancos, mientras la pesada rompía el centro. La batalla fue una masacre. Miles murieron en el campo, otros fueron perseguidos durante días. Varios príncipes fueron capturados y ejecutados. Según los relatos, los mongoles tendieron a algunos de ellos bajo tablones y celebraron un banquete encima, asfixiándolos lentamente bajo el peso del festín. Era un mensaje claro: no solo vencían en la guerra, sino que humillaban a quienes los desafiaban. Después de la victoria, Hebe y Subotai no ocuparon territorios. Su misión no era conquistar, sino explorar y sembrar el terror. Volvieron hacia el este cruzando el mar Caspio y el desierto del Karakum, llevando consigo mapas, prisioneros, noticias y un mensaje claro para Genghis Khan. El oeste era vasto, fragmentado y vulnerable. Esta expedición marcó el primer contacto entre los mongoles y el mundo eslavo, y preparó el terreno para las futuras invasiones de Batu Khan décadas después. También demostró que la máquina de guerra mongola podía operar a miles de kilómetros de su base sin perder eficacia. Mientras tanto, Genghis Khan se preparaba para su siguiente campaña. Un ajuste de cuentas con los Tangut del reino de Xia Occidental, que años atrás habían traicionado su alianza. Pero su vida estaba llegando a su fin, aunque su legado apenas comenzaba a extenderse. A principios de la década de 1220, Genghis Khan ya era una leyenda viviente. Había unificado las tribus mongolas, destruido imperios milenarios, conquistado tierras que se extendían desde el Mar Amarillo hasta el Caspio, y sometido a pueblos tan diversos como los chinos, los turcos, los persas y los eslavos. Pero incluso para un conquistador como él, la traición tenía un peso especial. El reino de Xia Occidental, Xixia, que había sido uno de los primeros en someterse al poder mongol, cometió el error de aliarse con Corasmia durante las campañas de Asia Central. Aunque no había intervenido directamente, su falta de apoyo y sus maniobras diplomáticas fueron vistas como una traición. Genghis Khan, que jamás perdonaba una deslealtad, decidió volver contra ellos toda la furia de su imperio. En 1226 inició su última campaña. A pesar de su edad, ya superaba los 60 años. Una cifra avanzada para los estándares de la época, dirigió personalmente al ejército. Cruzaron el Gobi, tomaron ciudad tras ciudad, y avanzaron hasta las montañas del oeste de China. Las fortalezas Tangut, construidas con gruesas murallas de adobe, caían una tras otra. Los asedios eran largos y agotadores, pero la disciplina mongola no flaqueaba. Fue durante esta campaña cuando Genghis Khan sufrió una caída de caballo que le causó heridas internas. La versión exacta de su muerte ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos cronistas hablan de infección, otros de accidente, e incluso existen leyendas que afirman que fue asesinado por una princesa Tangut capturada. La versión más aceptada es que murió en agosto de 1227 a causa de sus heridas mientras el ejército completaba el cerco final de la capital Tangut, Ningxia. Su muerte se mantuvo en secreto durante semanas. No se quería que el ejército enemigo supiera que el Gran Khan había muerto. Una vez terminada la campaña y arrasada la ciudad de Ningxia, sus generales hicieron pública la noticia. Según la tradición, su cuerpo fue trasladado a Mongolia y enterrado en un lugar secreto, en algún rincón de las montañas de Khenti. Se dice que los encargados del entierro fueron ejecutados para que el lugar quedara en el olvido. Otros relatos afirman que un cortejo fúnebre asesinó a todo aquel que se cruzó en su camino. Sea como fuere, hasta hoy, nadie ha hallado la tumba de Genghis Khan. Su muerte no fue el final de su imperio, sino el comienzo de su expansión definitiva. En vida, había establecido una sólida línea de sucesión. Su hijo Ogodei fue proclamado Gran Khan tras su fallecimiento. La administración del imperio quedó organizada con claridad. Cada hijo recibiría un ulus, o territorio, pero todos obedecerían al Gran Khan elegido en Kurultai. El legado de Genghis Khan fue monumental. Su imperio se convirtió en el más extenso de la historia terrestre, superando en tamaño a Roma, a Alejandro Magno y a cualquier otro conquistador conocido. Pero su impacto fue mucho más allá de la guerra. Creó una red de comunicación que unía desde el mar de China hasta el Danubio.
Estableció una ruta segura para los comerciantes de la ruta de la seda. Promovió la tolerancia religiosa y protegió a sabios, médicos, astrónomos y artesanos de todos los rincones. Su código legal, la Gran Yasa, sirvió como modelo de orden y justicia durante generaciones. Pero también dejó tras de sí millones de muertos, ciudades en ruinas y culturas enteras que desaparecieron para siempre. Para algunos fue un libertador que destruyó viejas tiranías, para otros un azote divino, símbolo de destrucción. Gengis Khan murió como vivió, sin palacios, sin tronos, sin templos en su honor. Solo su nombre y su historia, grabados en la memoria de los pueblos, sobrevivieron al paso del tiempo. Hoy, siglos después, Gengis Khan sigue siendo una figura polémica. En Asia Central es visto como un héroe nacional, unificador de pueblos. En China se lo recuerda como conquistador y a la vez como fundador de una dinastía. En Europa, durante siglos, fue temido como un demonio del este, una fuerza destructora que parecía invencible. Pero más allá de los mitos, lo cierto es que cambió el mundo. Alteró rutas comerciales, derribó viejos imperios, conectó culturas lejanas y sembró las semillas de una nueva era global. Su legado vive no solo en las páginas de la historia, sino también en la sangre de millones. Estudios genéticos modernos han detectado una línea hereditaria que se remonta a él en vastas regiones de Eurasia. Gengis Khan no dejó pirámides ni catedrales, pero cambió el curso de la humanidad. Y su sombra, como la de los grandes ríos, sigue fluyendo silenciosa por la historia.